Después de 5 largas semanas, volvió a la Fórmula 1. Eso y más en el episodio de hoy. Comenzamos. Amigos y amigas, bienvenidos a un episodio de Vitamina Fórmula 1 después de un muy buen rato en el que nos quedamos sin Fórmula 1. Antes de comenzar, quisiera saludar a nuestro queridísimo Adrián Cordero. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, gracias. Saludos a todos. Bienvenidos de vuelta a esto que, que es nuestra pasión, que es Fórmula Uno y que por fin regresó Nacho Sientes después de tanta pausa. Sí, definitivamente fue una pausa muy larga. Muchas cosas pasaron. Esperamos que para bien, y eso ahorita lo vamos a platicar un poquito, pero algunas cosas cambiaron en el tema de regulaciones. Aprovechó la Fórmula 1 para dar un vistazo hacia atrás y tratar de corregir un poco el fiasco que estaba comenzando a ser este inicio de temporada. Y si me permites decirlo, Adrián, desde mi punto de vista, yo sé que apenas va un primer gran premio después de los pequeños cambios que se hicieron. Hasta ahorita me siento conforme con lo que vimos en el Gran Premio de Miami. Creo que fue un muy buen espectáculo. Creo que la diversión estuvo ahí. Y creo que algunos de los problemas, sobre todo de fiabilidad que estábamos viendo en los primeros grandes premios de la temporada, disminuyeron un poco. Pero no sé tú cómo lo viste. Sí, yo creo que la fiabilidad es parte de lo que, pues poco a poco, carrera con carrera, los equipos se van acostumbrando a resolver los problemas que tuvieron al principio de la temporada. Tuvieron bastante tiempo para poder resolver lo que sea que haya salido. Entonces, yo creo que es ya más bien ellos acostumbrándose al carro que traen debajo del chasis y viendo a ver cómo van aprendiendo a mejorarlo cada vez y mantenerlo, sobre todo de aquí a que acabe la carrera, ¿no? Pero si bien nomás hay una aclaración, ahorita entiendo que son puros cambios en cuestión de seguridad, ¿no? O sea, los foquitos, el tema del arranque, no hubo mucho cambio en lo que habíamos hablado la vez pasada del tema del motor, pero ¿por qué? Porque dijeron que esto solo va a aplicar en ciertas carreras, o no lo han podido hacer para todos los circuitos. Entonces todavía hay cosas por ver. Si vimos el inicio de esos cambios que empezaron a materializarse, pero todavía falta ver cómo cambia, si es que algo, la dinámica, ¿no? Pero aún así, con todo y que nos mantuvimos muy parecido a la última carrera que fue Japón, hubo bastante acción, o sea, yo creo que hubo bastante que hablar. Ha habido pues resultados parecidos al final de cuentas en la parte de arriba, en donde Mercedes con Antonelli se llevó el primer lugar. Y curiosamente los McLaren parece que están retomando lo que ya habían dado probaditas del buen rendimiento en Japón, pero ya con esto queda confirmado que han vuelto y han vuelto en buena forma, ¿no? En segundo y tercer lugar respectivamente Norris y luego Oscar Piastri y luego ya Russell, ¿no? Ahí regresamos a ver a los Mercedes que traen muy buena forma ahora. Pero no sé, para mí las sorpresas vinieron más abajo. Empezamos a ver un Alpine que metió un carro ahí en octavo lugar, que después se convirtió en séptimo por penalizaciones. Un Ferrari que sigue estando ahí en la lucha, sin embargo, sigue siendo su propio enemigo, sobre todo Leclerc en este caso, no tanto en el garage. Pero fuera de ahí, creo que es de lo más destacable, aparte de un Verstappen que otra vez sacó toda la casta, ¿no? O sea, parece que trae otra vez un carro con el que ya se empieza a entender y sabemos que eso se puede volver muy peligroso. Fíjate que justo eso que estás diciendo es lo que me dejó como con un muy buen sabor de boca, porque lo que todos pedíamos a gritos era competencia entre varios equipos, ¿no? Que nos pudiéramos alejar de esa dominancia absoluta que hemos visto en otras épocas, que se estaba empezando a ver un poquito con el tema de Mercedes, que a todos nos parecía así como, híjole, es que esto, si esto sigue en ese curso, se va a volver bien aburrido ver un solo equipo dominando con tanta diferencia versus los demás. Y yo creo que esa es la parte que a mí me dejó más satisfecho, ver de repente, como bien dices, a McLaren mucho más presente, peleando prácticamente por la carrera durante todo el Gran Premio. Norris estuvo peleando y se quedó siempre atrás de Antonelli, Piastri que también alcanzó a meterse en el podio. Entonces, ver un equipo como McLaren que ya puede casi casi ponerse al tú por tú con Mercedes, que el Red Bull de Max Verstappen empieza a dar también ciertos despliegues de que puede volverse a meter en la competición. Los Ferrari que siempre han estado desde el principio también, sobre todo en las salidas, muy bien con Charles Leclerc.
imagínate una temporada, Adrián, donde viéramos siempre una batalla continua entre dos, tres, y por qué no soñar hasta cuatro equipos que estén peleando por las victorias de las carreras. Eso estaría padrísimo. Más allá de que si la batería y el 50% y todos los temas que ya sabemos que están ahorita eh, tratando de arreglarse poco a poco, la esperanza de tener una temporada donde varios equipos estén luchando por la victoria promete mucho. Entonces, ojalá que el curso de los siguientes grandes premios obedezca esta hipótesis que tenemos, pero si ese es el caso, creo que nos podemos llevar una muy grata sorpresa para lo que queda de temporada. Sí, al final de cuentas lo que queremos es entretenimiento, entonces mientras ese mix de los que pelean por el podio, si acaso a lo mejor la victoria va a estar entre los McLaren y obviamente Mercedes, pero entre más haya gente alrededor del podio peleando por esos primeros tres lugares, más divertido para todos y más retador para los equipos también, porque van a tener que mantener un ritmo por todas las no sé cuántas carreras nos quedan, pero sabemos que el mantenerlo durante toda la temporada, pues sobre todo en el caso de Ferrari en los últimos años, empieza con destellos y luego se va poquito asentando y ya no alcanza a los otros equipos en el desarrollo continuo de los carros, ¿no? Entonces, esperemos ver a este mix de cuatro equipos todavía peleando dentro de seis, siete carreras. Y no sé, hablando de sorpresas, Nacho, ahorita lo comenté, un Alpine en los puntos, si nos vamos a completar el top 10 aparte de los de Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari, están dos Williams y el Alpine de Colapinto. Eso sin duda es una sorpresa para todos, una sorpresa positiva. Digo, hablando un poquito primero de la individualidad del piloto, a mí me cae muy bien Franco Colapinto, entonces me da mucho gusto Claro. verlo en buena posición. Sí, definitivamente ver al PIN, creo que es sorpresa, pero te voy a decir por qué creo que no es tan sorpresa, porque recordemos que Alpine tomó la decisión de alejarse de sus propios motores, de los motores Renault, y Sí. optó por utilizar una unidad de potencia Mercedes. Todos sabíamos que esta unidad de potencia, al menos en estas primeras temporadas después de las nuevas regulaciones, iba a ser la que mejor desempeño iba a tener, y lo estamos viendo con los Mercedes, lo estamos viendo con los McLaren. Entonces, creo que hasta cierto punto es esperado y por eso vemos en los puntos a Williams, vemos al PIN, Claro. que los coches con motor Mercedes son los que puedan estar ahí, pero al final del día, para lo que estábamos acostumbrados durante las últimas temporadas, sin duda es una sorpresa. Estábamos acostumbrados a ver un Alpine que estaba peleando siempre por los últimos lugares y muy de vez en cuando rascando puntos. Entonces, verlos otra vez ahí en esas posiciones, creo que es prometedor para ellos. Muy interesante porque se habla mucho de los cambios que de repente puede ejercer este señor Briatore, que se dice que es muy despiadado y que es muy duro con los pilotos y con todo el mundo, pero al menos hasta ahorita pareciera que empieza a dar resultado. Sí, 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 definitivamente. Y parece ser que, como tú lo dijiste, lo que les estorbaba era el motor, ¿no? Había habido varios intentos ahí de reformular el equipo, varios presidentes, varios cambios, y nomás no les daba, pero hasta que se soltaron el motor, parece que están destellos, están dando destellos de que van por buen camino. Todavía es temprano, ¿verdad? Creo que es la primera vez que vemos algo así tan positivo de Alpine. Temporadas pasadas también vimos destellos de Gasly, entonces tampoco es para echar campanas al vuelo, pero sí creo que es muy buena señal y sobre todo algo que tú dijiste ahorita, o sea, el destacar que parece que lo que tienen en común estos equipos que están peleando por puntos es el motor de Mercedes, entonces no sé si tarde o temprano será una tabla dividida en dos entre los equipos grandes y todos los demás que traen Mercedes y en la parte de abajo, después del 11 para adelante, todos los demás, ¿verdad? Todos los equipos chicos y los de otros motores. Entonces hay que ver si la tendencia se mantiene, a ver si otra vez dentro de varias carreras seguimos hablando de que los Mercedes, los que traen el motor Mercedes, ya llevan una ventaja sobre los demás, pero pues ya eso lo veremos hasta que los equipos vayan poquito a poco, como lo fue Williams haciendo, poquito a poco deshaciéndose del peso extra que tenía y dejando que el motor Mercedes haga la mayoría del trabajo. Fíjate que justo estaba pensando ahorita, Adrián, en una cosa completamente hipotética e imposible de que suceda,
Pero justamente yo decía, bueno, ¿y qué pasaría si todos los equipos ya decidieran optar por comprarle motor a Mercedes, ¿no? Olvidarnos de los motores Ferrari, olvidarnos del propio motor de Red Bull, olvidarnos del motor Honda espantoso que traen los Aston Martin y que de repente le compraran todos a Mercedes. Y luego, por más imposible y sin sentido que suene esa idea, pues luego piensas a lo mejor que esa es quizá una de las cosas que más le funciona a la IndyCar, por ejemplo, ¿no? Que tienen pocos proveedores de motores, creo que entiendo son dos, cuando mucho, dos diferentes proveedores de motores, y entonces eso siento que hace que de repente justamente tengamos estas carreras mucho más igualadas, donde entonces depende más de lo que logran hacer los pilotos, ¿no? Y en este caso, pues también dependería de lo que cada equipo logre hacer a nivel diseño de chasis. Pero bueno, de esas ideas que no van a suceder, pero de repente, ahora con esta conversación, se antoja, ¿no? Se antojaría ver de repente una Fórmula 1 donde ya mejor se olviden de problemas y le Sí. compren el motor al más confiable, que sin duda alguna es Mercedes y por mucho, ¿no? Entonces, pero bueno, fuera de eso, ahorita que mencionabas el tema de Pierre Gasly, qué cosa más complicada lo que le sucedió en la carrera. Tuvo un accidente raro porque fue un accidente lento. Fue un accidente Sí. lento porque estaban justamente en la frenada y entonces se toca con Liam Lawson. Yo creo que todo tiene que ver con el ángulo y cómo chocan, pero esto hace que Pierre Gasly termine volteado de cabeza. Pero yo de plano lo que no aguanto es cómo esa actitud de ciertos pilotos como Lawson, ¿no? De, oye, tiene ese accidente, voltea a su compañero, ni pregunta cómo está, ni pregunta si está bien, empieza más bien a echar culpas por radio, que es como que una práctica muy común entre los pilotos, empieza a echar culpas por radio, si, no es que fue esto, fue aquello, y bueno, y justamente ahorita que estábamos hablando de los Alpine, creo que Pierre Gasly también tenía oportunidad de pelear por cosas interesantes en este Gran Premio y desafortunadamente lo pierde en un accidente extraño que tuvo con Liam Lawson. Sí, 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 yo también creo que estaría en los puntos. Pierre Gasly hubiera sacado un Williams, o sea, yo creo que traía buen ritmo, fácilmente a Lawson lo hubiera, de hecho Lawson terminó teniendo una carrera muy, muy mala, pero fácilmente hubiera estado, creo que peleando esos puntos. A mí sí se me hace también algo muy extraño el choque, sobre todo por esa lentitud que dices y cómo terminó completamente volteado, ¿verdad? O sea, si hubieras visto, de hecho, no sé si te fijaste, pero en las fotos de Fórmula 1, en el video del resumen, justo muestran esa imagen y si no has visto la carrera, yo creo que entras y dices, pues, ¿qué pasó? O sea, esto estuvo muy peligroso. Pero ya viendo el video, ves que en realidad fue algo que pasó muy lento y pues el susto como quiera se tiene. Afortunadamente salió ileso y muchos otros sí preguntaron cómo estaba Pierre Gasly que pasaron por ahí. Pero sí, Liam, yo creo que es de esos que son más despiadados y más descarados porque no es la primera vez, ¿no? Que vemos que solo se preocupa por su carrera, solo se preocupa por su carro y estaba justo más preocupado en repartir culpas que ver si todo estaba bien con su compañero, ¿no? De parrilla. Y hablando de accidentes, tuvimos otro incidente, ¿no? Con Isaac Hadjar que solito tuvo un choque ahí medio aparatoso ahí en la chicana más difícil que tiene la pista. Pero otro que también pareciera que es uno debajo del carro y otro completamente en el carro, ¿no? Porque creo que lo que no extraña a Red Bull es a un corajudo, ¿no? Con su noda que tenía, que también soltaba corajes y maldiciones al por mayor. E Isaac Hayar no se queda atrás, ¿no? También se ve que tiene un temperamento muy fuerte y lo vimos golpear el volante como 124 veces. Entonces, digo, o sea, son cosas que pasan también en una carrera con tantas acciones. Creo que no pueden faltar algunos accidentes. Afortunadamente nadie salió lesionado. E incluso estos dos estuvieron, a pesar de que se veían un poco más aparatosos que el de Berman la carrera pasada, pues la verdad no dejó ninguna lesión, a diferencia de eso. Sí, no, la verdad es que dos accidentes dentro de lo que cabe bastante controlados, afortunadamente. El tema de Isaac Hadjar me hace pensar en otra cosa bien interesante, porque justamente en esta carrera por fin vimos otra vez, como tú dijiste, a un Max Verstappen más parecido a lo que estamos acostumbrados a ver. Eh, ojo, yo creo que nunca por él, sino más por el coche, que a lo mejor no tenía el rendimiento deseado, pero que ahora ya otra vez estuvo peleando, salvo ese trompo que tuvo al inicio de la carrera
mantuvo buen ritmo y estuvo ahí peleando por el podio durante un muy buen tiempo del Gran Premio. Pero yo lo que me quedo pensando, Adrián, es, fíjate cómo incluso todavía hasta el momento, y ya he visto varias personas y varios expertos comentar sobre ese tema, todavía parece que Red Bull no logra encontrar ese segundo piloto que les ayude a maximizar lo que sea que el carro tenga. Puede ser mucho, puede ser poco, a veces es más, pero como que todavía no logra maximizar lo que le aporta el segundo piloto. Y todavía en retrospectiva, incluso he visto muchos expertos opinar que si Checo Pérez hubiera sido el compañero de Max Verstappen la temporada pasada, probablemente Max Verstappen hubiera alcanzado el título y el campeonato del mundo. Y esto justamente basado en la teoría de que tenías un piloto muy centrado, muy tranquilo, un piloto muy confiable que nunca ibas a ver hacer semejantes berrinches, que no ibas a ver tomando decisiones erráticas, sino a lo mejor, digamos, probablemente Checo Pérez no es ni era el piloto más rápido de la parrilla, ni el segundo, ni el tercero, pero sí un piloto súper experimentado que tenía un muy buen control de esas emociones y que realmente en un momento de brillantez pudo haber alcanzado un resultado importante en el Gran Premio, perdón, en la temporada pasada, en donde a lo mejor una victoria que se pudiera haber llevado, sobre todo en los circuitos callejeros, que le pudiera haber robado justamente a McLaren, le pudo haber dado el título a Max Verstappen. Entonces, me llama mucho la atención cómo Red Bull todavía a pesar de que tiene una gran estructura y que siempre han demostrado ser grandes estrategas en la pista, al momento de las carreras, todavía no logran resolver el tema del segundo piloto. Sí, 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 y la verdad es que no sé si lo vayan a resolver, Nacho. O sea, yo creo que están tan metidos en la era Max Verstappen que yo creo que MX es un buen paso para poder salir de eso y reestructurar de manera que ya no dependan de un solo piloto. Pero en las prisas, o sea, este carro yo veo que Max Verstappen lo está luchando, o sea, está luchando contra él y está entendiéndolo. Entonces, la verdad es que a mí me entretiene mucho el ver cómo Max Verstappen está, no por verlo batallar, sino que se ve cómo está poco a poco agarrándole y entendiendo el coche de manera que cuando lo logre va a ser una bestia otra vez, ¿no? Pero, o sea, ahí es donde se ve, o se va a ver lo buen piloto que es Max Verstappen, ¿no? Que tan pronto va a poder agarrar otra vez las riendas de ese coche. Y lo que me preocupa a mí es que cuando pase eso, pues otra vez ya caigan en la tendencia, ¿no? De pues favorecer a Max, porque claramente Isaac Hadjar tampoco va a ser el que lo rete. Entonces van a seguirle dando por su lado en cuestiones de desarrollo y mejoras, ¿no? Entonces, puede que otra vez inicie ese ciclo y quién sabe qué tan productivo sea con un Max Verstappen en los siguientes años, porque también no sabemos cuánto le queda con Red Bull a esa relación. Entonces, digo, definitivamente es un tema para caso de estudio porque impresionante lo que lograron con el puro Max Verstappen, entre comillas, pero lo que están sacrificando porque los hace batallar, ¿no? En estos años consecutivos después de tantos guerreros. Creo que sin duda, Adrián, es un tema para un video completo porque creo que hay muchos puntos de donde se puede analizar, pero justo lo que acabas de decir es lo que tiene que sacrificar Red Bull para tener un Verstappen, para darle esa prioridad y lo que este sacrificio va a significar para el equipo, Adrián, a mediano plazo, ya ni siquiera a largo plazo, ¿eh? A mediano plazo, yo creo que Red Bull va a sufrir muchísimo cuando pierdan a Max Verstappen y creemos o se especula que eso puede ser significativamente pronto y todo ese sacrificio que les ha dado, que ha rendido sus frutos, eso no lo podemos omitir, ha rendido muchos frutos, sí, nada más 4 campeonatos de temporada, pero creo que una vez que pierdan a Max Verstappen, les va a empezar a cobrar factura todos esos sacrificios que han tomado hasta el momento. Pero bueno, creo que es un tema que podemos platicar un poquito más a detalle en un video completamente dedicado a eso. Ya nada más para terminar, porque aquí seguimos hablando del Gran Premio de Miami, que por fin regresamos. Hay un último tema que quisiera platicar contigo. ¿Cómo viste y cómo estás viendo a Kimi Antonelli? A mí me está gustando mucho, excepto los arranques, pero todo lo demás me está gustando mucho cómo se ve en la pista. Pues parece que aunque tenga un mal arranque, lo dejó claro, ¿no? O sea, el mal arranque, digo, tiene tan buen carro y ahorita está tan en sintonía con su carro que se pudo recuperar de un muy mal arranque que tuvo esta vez, ¿no? Entonces, creo que un Kimi que también está poco a poco, estando cada vez más en línea con su carro,
que la verdad es que a mí, yo si fuera George Russell, me temería de que hay un punto que no está lejos, en donde ya no lo voy a poder alcanzar, ¿verdad? Hace ratito dijimos, es difícil mantener el mismo ritmo toda la temporada, pero yo creo que un Kimi con la ventaja que tiene Mercedes en auto pudiera alejarse lo suficiente de George Russell para que sea un candidato al título antes que el mismísimo príncipe de Toto Wolff, ¿no? Que es George Russell. Que yo digo que ese título del príncipe de Toto Wolff, yo pienso que Kimi poco a poco se lo va a ir arrebatando a George Russell. Sí, Imagínate pues ahora sí que el hito que sería que un piloto con la edad de Kimi Antonelli se convirtiera en campeón del mundo este año en Mercedes. Estaría padrísimo, a mí me encantaría, así que bueno, sí. esperemos que siga por el camino y por el ritmo que lleva hasta ahorita. Lo tiene todo para lograrlo. Ahorita ya lleva 20 puntos de ventaja en el campeonato, cosa que, digo, puede sonar poco porque hemos visto a Max hacer trizas ese tipo de diferencias, pero la verdad es que es una muy buena ventaja, un muy buen colchón para las carreras que vienen y sobre todo que va agarrando cada vez más confianza. No veo tan fácil que George lo alcance, Pues se va a poner muy bueno. Si McLaren no da la pelea, al definitivamente. menos esa pelea entre los Mercedes va a estar muy interesante. Yo espero que Kimi logre resolver lo que sea que le esté haciendo sufrir en las arrancadas, porque si logra resolver eso, agárrense, que les va Puede a que costar nadie lo trabajo, pare. ¿eh? Es correcto. Exactamente. Pues Adrián, creo que con eso concluimos el video de hoy. Muy emocionados por ver lo que nos espera en los siguientes grandes premios. Y por ahí creo que ahí tenemos más pendientitos que platicar porque creo que este gran premio Seguro. dejó muchos temas que podemos seguir conversando. Así que, pues nada, un gustazo volver a estar contigo y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias a todos.